Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la videoconferencia jurídica del curso COGEP 4 Normas Generales, que forma parte del programa de capacitación no penal dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, abogados y estudiantes de derecho a nivel nacional. En esta tarde contamos con la participación del doctor Robert Paul Terán Matamoros, a quien le agradecemos su participación como ponente en este proceso de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las recomendaciones de costumbre. Por favor, ingresar a la plataforma identificados con sus nombres y apellidos. Por favor, no usar alias ni sobrenombres. También con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección chat del Zoom pueden ya encontrar el link de registro de asistencias donde deberán ingresar y registrar sus datos para poder así constatar su presencia en este evento. También les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas que puedan afectar la velocidad de su Internet. Les solicitamos a quienes tengan cámara mantener encendidas sus cámaras durante el desarrollo de la ponencia. Les informamos que tienen sus micrófonos silenciados a fin de evitar interferencias, interrupciones o ruidos mientras se realiza la exposición por parte del ponente. Sin embargo, si tienen dudas, inquietudes, pueden escribirlas por escrito en la sección del chat o levantar la mano, en cuyo caso les habilitaremos el micrófono. Continuamos entonces con la presentación del doctor Robert Paul Terán Matamoros, quien ha cursado sus estudios en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En la misma universidad obtuvo una maestría en Derecho Tributario y Legislación Aduanera. Posee un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Lima, Perú. También una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Ecotec. En cuanto a su experiencia profesional, se ha desempeñado en distintas entidades públicas y privadas, entre ellas la Agencia de Garantías de Depósitos del Departamento de Coactivas, el Estudio Jurídico Novoa y CIA, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Dirección de las Entidades de Liquidación y Saneamiento, el Estudio Jurídico Consulting S.A., el Banco Filambanco, también el Banco Ecuatoriano de Vivienda, el MIDUBI, y ha laborado también como juez en la Unidad Judicial Civil y Mercantil con sede en el Cantón Guayaquil, cargo que desempeña hasta la actualidad. El doctor, en cuanto a su experiencia docente, ha dado clases en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en la Universidad de Guayaquil. Es miembro de la Asociación de Profesionales de Derecho Público y Administrativo Jesús González Pérez. A los participantes les recordamos que en el chat pueden ya encontrar el link de registro de asistencias para este evento. Por favor, registrar allí sus datos. A continuación, le damos la palabra al doctor Robert Paul Terán Matamoros, quien desarrollará la temática de la tarde de hoy. Bienvenido, doctor. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. ¿Cómo le van? Gracias primero a la oportunidad que nos entrega la Escuela de la Función Judicial del Consejo de Judicatura en esta tarde. Y gracias también a los participantes. Espero que sea de utilidad el pequeño taller que voy a dar ahorita en esta tarde y que sea de agrado de todos los presentes. Bueno, como hemos hablado, ya voy a entrar directamente al tema. Son bastantes temas que nos dieron ahorita justamente para dar sobre las normas generales del COGEP. Y voy a dar una presentación primero. Déjeme un ratito para poner PowerPoint. Perfecto. No sé si se puede ver bien. ¿Se puede ver bien, Angelia? Sí, Sí, ¿no? doctor, ya estamos viendo su presentación. Gracias. Perfecto. No lo puedo... Aquí, perfecto. Ahí está. El derecho procesal justamente es una rama importantísima dentro del ámbito jurídico, puesto que a través de él se va a determinar cuáles son los requisitos formales que vamos a cumplir para entablar una acción de este tipo. Lo que vamos a ver ahorita exactamente, vamos a lo que es la competencia. Para hablar de la competencia, se encuentra íntimamente relacionada con la jurisdicción. Recordemos que esta última es el poder que tiene el órgano jurisdiccional determinado por la ley para administrar justicia y hacer ejecutar lo administrado. En tanto, la competencia es la exigencia del derecho procesal que exige que sea satisfecho para que dicho juez o tribunal pueda resolver sobre la acción entablada. En el desarrollo de este tema,
analizaremos el significado de lo que es la competencia, así como las reglas generales que la rigen y las clases de competencia que existen dentro de la normativa legal vigente. Ahora, sabemos todo lo que hemos estudiado ahorita, los profesionales del derecho y los que son abogados y estudiantes, sabemos que, tal como nos enseñaron en la universidad, que la competencia es la medida dentro de la cual la jurisdicción está distribuido entre los diversos tribunales y juzgados, ¿por razón de qué? De su territorio, de la materia y de las personas y de los grados. La función de administrar justicia se configura como un poder de llamado jurisdicción, pero dicho poder no puede ser ejercido por un solo hombre o un solo juez que se encarga de conocer o sustanciar todos los litigios, pues físicamente será imposible. Por tanto, se vuelve indispensable la creación de muchos jueces o muchas judicaturas que cada una va a tener una jurisdicción o una competencia, perdón. Ahora, voy a leer una definición. Dice, para Vescovi, la competencia es la porción o parte de jurisdicción de los diversos órganos jurisdiccionales y a la vez la actitud de ellos para ajustar determinados asuntos. También Giuseppe Giovenda dice que la competencia es el órgano judicial, está dada en el conjunto de causas en la que puede actuar según la ley. Vamos a ver ahorita cuáles son las las características que tiene una competencia, o la característica que tiene un juzgador sobre la competencia. Las principales características es, primero, lo más importante, que es la inmodificabilidad, que es inmodificable la competencia. La segunda es la legalidad. El tercero, de orden público. Y el cuarto, la indelegabilidad. ¿Qué es inmodificabilidad? Dice que esa característica se deriva del principio de la perpetua jurisdictione, según el cual, una vez definida, la competencia no se puede en ningún momento variar el decurso del proceso. Esta norma, sin embargo, en la práctica no es absoluta. Para la competencia de un juez se puede ser alterada por los factores procesales, tales como el juicio de recusación, por ejemplo. Esa inmodificabilidad es que no se puede modificar en un momento de la competencia. Sin embargo, si hay momentos, como he explicado, que se puede modificar. Un ejemplo es que el juez deja de ser competente cuando es recusado. Ahora, sobre la segunda característica que voy a hablar ahorita es sobre la legalidad. Es fundamental destacar la íntima relación que existe entre el principio de legalidad y la competencia. Significa que las reglas de la competencia se determinan por la ley, tomando en cuenta que las normas procesales son de orden público y de tipificación restrictiva. Los asuntos en función de una materia específica, por ejemplo, no pueden tratarse sino exclusivamente por un juez de acuerdo con la ley. Está destinado para resolver los asuntos de una materia concreta, por ejemplo, el juez de inquilinato sobre asuntos de inquilinato, el juez civil sobre asuntos comerciales, el juez laboral sobre asuntos netamente entre el empleador y trabajador. Esa es la competencia, una característica muy importante de la competencia. La otra característica de la competencia es de orden público. Esta característica va de la mano con la anterior, en el sentido que una vez definida la competencia, no puede variar en el curso del proceso. La competencia es una solemnidad sustancial básica, señores. Es una solemnidad que está determinada en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Perdón, el Código Orgánico General del Proceso, para que sea válido un proceso. Por lo tanto, es de orden público lo que la característica de esta competencia. Y por último, la última característica de una competencia es la indelegabilidad. Precisamente, por ser de orden público, la competencia no puede ser delegada por su titular o por el juez que conoció. Pero, sin embargo, señores, existen momentos que el juez sí puede delegar, pero eso no tenemos que confundir que estamos delegando la competencia. Lo que estamos haciendo es un fenómeno procesal de encomendar un acto procesal. Por ejemplo, el deprecatorio. Yo como juez civil
para poder citar a una persona que se encuentra en otro cantón, yo debo de precar justamente al juez competente, digamos, en la ciudad de Machala, para que ese juez de Machala pueda citar. Asimismo, otra forma de poder delegar, o no tanto delegar como esos actos procesales, encargar esos actos procesales, el otro es la comisión, cuando es por inferior, digamos un teniente político. Y así como también como el exhorto. Entonces tenemos tres formas que podemos encargar esos actos procesales. El primero, que es el deprecatorio, la comisión y el exhorto. Vamos a hablar ahorita sobre las reglas de la competencia. Disculpe. Vamos, denme un ratito. Está bien. La regla de la competencia. La competencia, como hemos hablado ya, es unos presupuestos procesales sustanciales que el derecho procesal exige que se encuentren satisfechos para que el juez o tribunal pueda validar, pueda ser válido y legalmente competente para entrar a resolver el fondo de la acción. Dicho de otro modo, el juez o tribunal, antes de entrar a conocer el aspecto de fondo de la controversia, debe establecer de modo incontrovertible su competencia, so pena que su contravención genera nulidad procesal con graves quebrantos de la justicia. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el juez, antes de entrar a resolver el fondo del asunto o el fondo de la controversia, lo primero que tiene que ver es la competencia, si es o no es competente. Por eso es muy importante que las excepciones previas, lo que tenemos en el artículo 153, lo primero se habla es de la competencia del juez. Si el juez es competente para resolver o no resolver. Es lo primero que tenemos que hacer, que todo juzgador es saber si es competente para conocer dicha causa. No podemos entrar a conocer el fondo sin saber si somos competentes. Eso es lo más importante en las reglas de la competencia. Bajo esta premisa, se puede variar según las condiciones que se presenten y vamos a enunciar unas reglas generales de la competencia. La primera regla general, la voy a leer, dice, fijada la competencia de un juez, no se altera por causa superviniente, fijándose además la competencia de los jueces de grado superior. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver qué es superviniente o qué significa la palabra superviniente. Significa que cuando en el proceso opere una sustitución de persona o partes procesales, un cambio de domicilio de cualquiera de los litigantes u otra causa, digamos, posterior, no puede trasladarse la competencia del juez que originalmente previno en el conocimiento de la causa de otro juez. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy ya competente, aunque el demandado estuvo su domicilio aquí en Guayaquil y el demandado se trasladó su domicilio en la ciudad de San Borondón, digamos, no significa que el juez competente en ese momento es el juez San Borondón. Yo ya fijé mi competencia. Fui el juez que conoció la causa, aunque se cambien algunas circunstancias por causa superviniente, como dice la regla, somos el juez que conoció primero, es el juez competente. Obviamente, en esta no es una regla general, no es una regla absoluta. Y por lo tanto, tiene sus excepciones. El principio es válida, pero las necesidades de la Administración de Justicia y el curso del proceso exige que al ocurrir ciertos eventos previstos por la ley, se produzca suspensión, incluso la pérdida de la competencia. Entonces tenemos que tener bien claro que a veces podemos tener la competencia, que no, por causa superviniente la podemos perder. No la vamos a perder por casos supervinientes, pero hay casos específicos, la ley lo dice, que perdemos la competencia. Por ejemplo, una causa que podemos perder es cuando nos recusan. Ahí perdemos justamente la competencia. Y hablé también que dice, fijar la competencia de un juez no se altera por caso superviniente, fijándose además la competencia de los jueces de grado superior. ¿Qué quiere decir esto? Sería ilógico pensar que los juicios que se sustancien y resuelvan los jueces de primer nivel de la provincia del Guayas sean resueltos en apelación por la Corte Provincial de Justicia de Manabí, por ejemplo. Es evidente que tiene que ser resuelto por el juez de la Corte Superior del Guayas. Si yo soy Guayaquil, mi juez, por regla de competencia, el juez superior es la provincia.
no es otra provincia, sino mi provincia o el cantón donde está esa provincia. Por eso es que fijar la competencia de un juez no se altera por causa subproveniente, fijándose además la competencia de los jueces de grado superior. Ahora bien, vamos a entrar a la segunda regla de la competencia. Dice, el juez que previno en el conocimiento de la causa excluye a los demás de igual grado. Como vamos a estudiar también el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 160, establece que la prevención en el conocimiento de la causa por parte de un juez tiene lugar por el sorteo primero, en aquellos lugares donde haya pluralidad de juzgado, o por la fecha de presentación de la demanda cuando existe un solo juzgador. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay varios jueces de una misma materia en un mismo lugar, el que conoce por primera la causa es el competente. O dice también, esta regla segunda dice que o por la presentación de la demanda cuando existe un solo juzgador. Dice, esta norma determina la forma cómo se radica la competencia de los jueces sin su deber de sustanciar y resolver la causa con exclusión de todos los demás jueces de igual grado y condición. Vamos a ver la tercera regla de la competencia. Dice, el juez que conoció de un acto preparatorio y de una acción precautelatoria es el competente para conocer y resolver el juicio principal de cual depende el acto preparatorio o acción precautelar. ¿Qué quiere decir esto, señores? Este caso se presenta cuando existe dos o más jueces competentes de primera instancia en una misma circunscripción territorial. En caso de que uno de ellos hubiera intervenido en una acción precautelar o un acto preparatorio, ante el mismo deberá iniciarse el proceso en el cual haya de hacerse valer dichos actos o dichas medidas precautelatorias. Por ejemplo, voy a leer ahorita el código. El artículo 120 del COGEP. El último inciso dice, en las diligencias preparatorias, la o el juzgador que conozca la diligencia preparatoria será también competente para conocer la demanda principal. Esto quiere decir, señores, es que cuando un juez se presenta una diligencia preparatoria o un acto de medidas cautelares, el juez competente es el que primero que inicia antes de iniciar un proceso principal. Deme un momentito. Déjame seguir. ¿Cuál es la siguiente regla de competencia que se me perdió ahorita? Cuarta regla de competencia. Dice, el juez de la acción es el juez de las excepciones. Esto es elemental. Que el juez que conoce la acción principal sea que también conozca las excepciones del demandado. No puede ser que al momento de presentarse una demanda, el demandado conteste en otro juez, o en otra provincia, o en otra jurisdicción. Dice que el juez de la acción es el juez que conoce las excepciones. Porque la sentencia debe ser conforme a los puntos que se trabó la litis, los incidentes originalmente del juicio. Es natural que el juez que conoce la acción debe pronunciarse sobre las pretensiones, pues el juez es el órgano jurisdiccional que debe pronunciarse sobre la pretensión del actor analizando y valorando las pruebas aportadas en función de las excepciones alegadas por el demandado, toda vez que la pretensión y las excepciones conforman un mismo asunto de la materia litigiosa. El quinto regla de competencia dice, el juez de lo principal es el juez de los incidentes. La palabra incidente significa que es una excepción muy amplia a lo que sobreviene en algunos asuntos o negocios fuera de lo principal. Sabemos que en un caso, digamos, en un litigio, hay parte actora y parte demandada. Por cosas, digamos, de lo que es el proceso, a veces se encuentran personas que comparecen como terceros.
y esos terceros deben estar involucrados en el juicio. Y los terceros provocan esos incidentes dentro del juicio. Por lo tanto, el juez que es competente de lo principal también es competente en los incidentes que provoca no solamente las partes procesales, no solamente el actor o el demandado, también los terceros, que no siendo parte procesal, también pueden interponer incidentes en el proceso como tercero perjudicado, como tercería excluyente, como tercería preferente, tercería coadyuvantes. Vamos a la siguiente regla de competencia. Dice, el juez de la acción principal lo es de la reconvención siempre que sea competente en razón de la materia aquella. Sabemos que la reconvención en otros actos, la reconvención en sí es una contrademanda. Dice que la reconvención es la pretensión procesal que el demandado propone en contra del actor. Si reconoce la misma causa de la pretensión de este, claramente, si se refiere a la misma relación jurídica invocada por el actor como fuente de su derecho, la reconvención debe ser conexa o en caso contrario puede ser inconexa. Pero es reconvención. Por lo tanto, el juez que conoce la acción principal también es competente para conocer la reconvención. Séptimo, regla de competencia. El juez que impide el juez que expide una providencia es el competente para ejecutar. Esta regla de competencia confirma el acierto que la jurisdicción alcanza a la ejecución de los juzgados. En todo caso, es indispensable tener en cuenta que por norma general, el único, señores, el único que puede ejecutar una sentencia es el juez de primer nivel. Esto es el funcionario sobre quien se radicó y se previno originalmente la competencia de la causa. Nosotros, como juez de, bueno, yo como juez de primer nivel, al momento que dicta una sentencia y la parte apela, se suspende mi competencia porque los jueces superiores son los competentes. Pero al momento ya de resolver o de ejecutar lo que la sala me lo establece, se radica la competencia nuevamente en mí y yo soy el competente en ese momento para ejecutar lo que se dispuso en la sala. Vamos siguiendo con las reglas de la competencia. La última regla de la competencia, el número 8, dice, en caso de acumulación de autos, el juez de la causa más antigua conoce de los asuntos acumulados. Bueno, es nuestra normativa procesal. El juez que previno primero en el conocimiento de la causa es el competente para conocer todos los procesos acumulados. Por ejemplo, pasa muy a menudo por lo menos en la materia que yo estoy, que es civil. Cuando una persona propone digamos, una acción frente a un tercero sobre un cobro de dinero y hay personas que también tienen otra acción digamos, con un cobro de dinero, se acumulan los autos. Pero el que conoció primero, es el juez competente para conocer ese asunto. Ahora vamos a ver sobre las clases de competencia. Y vamos a hablar lo que dice el código. Vamos a ver qué es una competencia territorial. Deme un momento para leer. El artículo 9 del COGEP dice, por regla general, será competente en razón del territorio conforme con la especialización respectiva, la o el jugador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. Entonces tenemos que saber cuál es el juez competente. El juez competente, primero, es por el domicilio del demandado. Esa es la regla general. Lo que tenemos que estar bien claro nosotros como abogados. Al momento de demandar, primero tenemos que demandar y saber que el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene domicilio? Como dice la ley, como dice la norma. ¿Qué pasa si no tiene un domicilio fijo? Podrá ser demandado donde se lo encuentre. Asimismo, dice, la persona que tenga domicilio en 2 o más lugares podrá ser demandada en cualquiera de ellos,
si se trata de cosas que dicen una relación especial a uno de los domicilios exclusivamente. Solo el jugador de este será competente para tales casos. Si la persona es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o contravención, dice, o convención, perdón, o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, será competente la o el jugador de cualquier lugar donde tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas. Y en materia contractual, que esto es lo nuevo, esto es lo novedoso, lo que hemos, que hubo recién una reforma en el COGEP, que se agregó este inciso. Dice que en materia contractual, cuando existan cláusulas de identificación de domicilio, se notificará a la otra parte si esta dirección ha sido modificada. Si el cambio de domicilio no ha sido modificado, será competente el juez del domicilio fijada originalmente en el contrato. Eso es lo que comúnmente, lo que la doctrina se dice, la renuncia del domicilio. La renuncia del domicilio es cuando obviamente en un contrato las personas se fijan por esta libre contratación que tienen las partes procesales de fijar un domicilio al momento de que se celebra un contrato. Ya le expliqué, como dice la norma, también cuando son personas jurídicas, el lugar de establecimiento de la matriz de la persona jurídica es la principal. Ahora, no solamente el juez competente es el juez de domicilio, también hay otras clases de competencia. Otra clase cuando el juez también es competente, no solamente el domicilio del demandado. Como dije al principio, el domicilio del demandado es la regla general, pero también hay unas excepciones. Y sigamos la siguiente, como hay una competencia concluyente y hay como una competencia excluyente. El artículo 10 del Código Orgánico General de Proceso establece qué son una competencia concurrente. Dice, además de la o el jugador del domicilio de las personas demandadas, será también competente a elección de las personas actoras, la o el jugador que, del lugar donde hace el pago o cumplirse la obligación respectiva. Eso me pasa muy común, por lo menos en mi juzgado, que la persona donde se debe hacerse el pago en una factura, por ejemplo, puede ser que una persona contrate, obtenga su domicilio en otra ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Machala, pero contrate un servicio profesional o contrate un servicio o es una factura por servicios aquí en la ciudad de Guayaquil, el lugar donde se hace el pago, yo, por ejemplo, como juez de Guayaquil, soy competente para conocer dicha acción, porque dice el artículo 10 del lugar donde debe hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. El segundo dice, del lugar donde se celebra el contrato, si al tiempo de la demanda esté presente la persona demandada o su procurador general o especial para el asunto que se trata. También es un competente el juez donde se celebra el contrato. No solamente, como dije, no son solamente el domicilio demandado, sino también el competente en estos casos, donde se celebra el contrato. 3, el lugar donde la persona demandada se haya sometida expresamente en el contrato. Ahí prácticamente renuncia su domicilio y es donde se somete el juez, donde se somete en qué lugar debe ser competente. Ahí sí hay una competencia exclusiva prácticamente del demandado, donde quiere ser demandado si existe una controversia entre las partes. 4, del lugar donde esté la cosa inmueble materia de la demanda. Esto es muy común, digamos, en los juicios posesorios. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga su domicilio, digamos, digamos, en un país, digamos, en una ciudad, digamos, Riobamba o Ambato, pero se encuentra en posesión de un bien inmueble, o es dueña, digamos, una persona que vive en Santa Elena o en Machala o en Manabí, es dueña de una casa de Guayaquil, y en esa casa de Guayaquil quiere ser, presenta un juicio de reivindicación. En ese juicio de reivindicación, el juez competente no es el juicio del domicilio de la persona que está en posesión, que esa persona que está en posesión puede tener su domicilio en otra ciudad, sino que el juez competente para conocer ese acto específico del juez de una reivindicación es del lugar donde la cosa inmueble en materia de la demanda. O sea, donde se encuentra el bien inmueble, el juez competente para conocer
esa acción. 5. Del lugar donde esté ubicada la casa o la casa de habitación, si esta materia, perdón, que no veo por los... Deme un momento, ya dice, del lugar donde está ubicada la casa de habitación, si la cosa materia de la demanda está en 2 o más cantones o provincias. Eso pasa cuando está una propiedad, digamos, una parte está en una provincia o una parte está en otra provincia. Cualquiera de las dos cantones, perdón, son los competentes para conocer dicha acción. 6. Del lugar donde deben ser situados los inmuebles. Si una misma demanda tiene por objeto reclamar cosas muebles e inmuebles. Como les expliqué, el juicio de reivindicación, el juicio de una posesión, de un amparo posesorio. También es el juez competente, el juez donde se encuentre el bien inmueble. Del lugar donde se ocupan los daños en la demanda sobre indemnización o reparos de estos. Aparte del domicilio, también donde se sufren los daños. 8. Del lugar donde se produzca el evento que generó el daño ambiental. No tengo más que explicar, creo que es lógico. Digamos, si se provoca una empresa, digamos, voy a explicar, digamos, la Coca-Cola o una empresa, digamos, que bote su desperdicio, digamos, en el estero salado, el juez competente es el juez de Guayaquil, que puede conocer sobre ese daño ambiental. Del lugar donde se haya administrado bienes ajenos cuando la demanda verse sobre las cuentas de la administración, que es, en otras palabras, la acción de rendir cuentas. Y 10, del domicilio del titular del derecho de la demanda sobre el reclamo de alimentos o filiación. Pienso que esto es muy común, digamos, por lo menos yo no ejerzo ni tengo, digamos, competencia en la materia de niñez, pero donde se encuentra el niño, la madre puede mandar, inclusive donde vive el padre o donde se encuentra el niño, donde vive o está domiciliado el niño. Perfecto. Vamos ahora sobre perdón, sigamos, competencias concurrentes. Dice, cuando se trata de demanda en contra del Estado, dice, un momento. Esta es una reforma que se usó justamente en el año 2019. Dice, cuando se trata de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o el actor, pero la citación de la entidad pública demandada se practicará en el lugar donde tenga su sede principal. Eso es muy importante. Eso fue quizás una mejora o una reforma que aplaudo a los asambleístas por hacer esto. Porque hay personas que no tienen, digamos, una entidad pública cercana en su domicilio y tienen que irse quizás a la capital o tienen que irse a la capital más cercana para poder demandar. En cambio, dice aquí, cuando son demandas contra el Estado, la competencia se va a radicar exclusivamente en el domicilio del actor. Pero, eso sí, al momento de citar, no puede citar en lo más cercano, sino que tiene que citar en la sede principal donde tenga, digamos, esa entidad pública su domicilio. Por ejemplo, si es Trasnave, que es una entidad pública, en Guayaquil. El SRI en Quito. Si es Ministerio de Gobierno, Ministerio de Finanzas, los ministerios en la ciudad de Quito. Entonces, eso es muy importante para que ellos no puedan después alegar una falta de indefensión o que se le ha perjudicado o que no tuvieron oportunidad de defenderse. Eso es muy importante. Por eso creo que es importante lo que hizo los asambleístas, esta reforma del COGEP, que al momento de que es un adelanto para las personas que estamos, digamos, o las personas que están, digamos, en un estado de necesidad, que deben demandar rápidamente el Estado, no tienen que trasladarse o contratar quizás un abogado en una capital para poder demandar al Estado ecuatoriano. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano. Ahora, vamos a ver sobre la competencia ahora excluyente. ¿Qué es una competencia excluyente? Dice, como dice mismo la palabra excluyente, excluye, aparta totalmente al juez de domicilio. Y vamos a ver exclusivamente cuáles son los jueces competentes para conocer dicha demanda. Por ejemplo, dice, la primera, la o el jugador del domicilio del trabajador. En la demanda que se te pone contra este, queda prohibida la renuncia de domicilio por parte del lado del trabajador. Creo y sabemos, por lo menos lo que estamos en el derecho, que los derechos del trabajador son irrenunciables. A veces, las personas ponen su domicilio,
digamos, en la sede principal, digamos, voy a hacer un ejemplo, digamos, Coca-Cola, digamos, que su domicilio principal queda en la ciudad de Quito, pero al momento de contratar a una persona que vive o que su establecimiento se encuentra en la ciudad de Santa Elena, digamos, le ponen que al momento de cualquier controversia sea en la ciudad de Quito. Y eso está totalmente equivocado. El lugar donde es competente, en este ejemplo que di, es la ciudad de Santa Elena. Puede ser la ciudad de Machala, la ciudad de Guayaquil, donde quiera. Pero el competente en un caso de trabajador, cuando el trabajador demanda sobre esto, es el domicilio del trabajador. Segundo, dice, la o el jugador del lugar donde está la cosa que se refiere a la demanda, en los asuntos para cuya resolución sea necesario conocimientos locales o inspección judicial, como sobre linderos, cursos de agua, reivindicación de inmuebles, acciones posesoras y otros asuntos análogos. Por ejemplo, en una inspección judicial de una diligencia preparatoria, una persona que quiere iniciar, digamos, que la hacienda bananera le está cayendo, digamos, una plaga y quiere iniciar una diligencia preparatoria. El lugar, el juez competente es el juez donde se encuentra la hacienda. Así lo dice exclusivamente el COGEP en su numeral segundo. El juez es el competente, es donde se encuentra la cosa que se va a referir sobre el asunto de la resolución como la inspección judicial. La tercera dice la o el jugador del domicilio del causante. 4. La o el jugador del lugar donde se abre la sucesión. Deme un momento que no puedo leer en la computadora porque tengo las cámaras. 4, dice. La o el jugador del lugar donde se abre la sucesión en los procesos de inventario, petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta cobradas de deudas hereditarias y otras provenientes de un testamento, de una testamentaria. Eso es realmente válido para mi pensar, porque no puede abrir varias sucesiones en varias ciudades. Si una persona, digamos, una persona pudiente, tenga bienes en Quito, tenga bienes en Machala, tenga bienes en Riobamba, tenga bienes en Santa Elena, en Guayaquil, en Salinas, donde se abre la sucesión, ahí todos deben reunirse ahí para que se haga el juicio de inventario, el juicio de partición de herencia, y que sea un solo juez competente. No puede haber varios jueces por esa sucesión que se abra. Y quinto y último, dice, la o el jugador del domicilio del pupilo en las cuestiones relativas a la tutela o curaduría, aunque el tutor o curador nombrado tenga el suyo en lugar diferente. Obviamente, esto es algo que la ley protege a las personas que tengan una curaduría, una tutela. Obviamente son personas que no pueden transitar libremente, sino que deben ser en el domicilio de las personas que tengan esas curadurías. Aunque el tutor o el curador vive en otra ciudad. El competente del domicilio es del domicilio del pupilo. Ahora, tenemos que también tener claro que existe conflicto de competencia. Hay procesos en el cual un juez quiere la competencia de un proceso y otro juez también quiere la competencia de ese mismo proceso. O también existe formas de que en un proceso ni un juez, ni el juez A ni el juez B quieren ser competentes para dicha acción. Dice, si una o un jugador pretende la inhibición de otro jugador para conocer de un proceso, se remite un oficio con las razones para que considere competente. Ahora, en la doctrina se llama conflicto positivo de competencia y conflicto negativo de competencia. Dice, la o el jugador requerido contestará cediendo o contradiciendo en forma motivada en el término de 3 días, contado de que recibió el oficio. Con esta contestación se dará por preparado y suficientemente instruido el conflicto positivo de competencia. Y sin permitirse otra actuación, se remitirá a la sala especializada de la Corte Nacional o Corte Provincial de Justicia a la que pertenece el tribunal o el jugador provocante. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo conozco, a mí me presentan una acción, digamos una acción de nulidad de escritura. Me la presentan aquí en Guayaquil. Pero viene un juez, un demandado los demandados, digamos, viven en la ciudad de Manta, por ejemplo. Van
al juez de Manta y le diga, señor juez, pide la competencia al juez Paul Terán de Guayaquil para que se radique acá la competencia. Yo digo, bueno, la nulidad, digamos, de un instrumento público fue hecho en la notaría de Guayaquil, por lo tanto yo también soy competente. Entonces, ahí que existe. Existe un conflicto positivo, tanto yo como juez lo quiero tener la competencia y tanto el juez de Manta también quiere la competencia. ¿Qué va? Se va al superior para que este jugador del provocante dirima quién tiene la razón. ¿Quién es el juez competente? ¿El juez de Manta o el juez de Guayaquil? Ahora vamos en el siguiente caso, en el otro, digamos, en la otra acera. Dice, si el conflicto, ninguna o ningún jugador aboca conocimiento del proceso aduciendo incompetencia, cualquiera de las partes solicitará la o el último juzgador el declararse incompetente que eleve el expediente al superior que corresponda, según lo dispuesto en el inciso anterior, para que resuelva el conflicto negativo de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo aboqué conocimiento de una causa por A motivo, estoy abocando conocimiento, pero viene y me dicen, oiga, señor Paul Terán, usted no es competente, señor juez, porque el contrato, digamos, se celebró en la ciudad de Machala. Entonces yo digo, bueno, me hago un acto inhibitorio y me separo de la competencia. Viene el juez de Machala y dice, no, señor juez, usted ya conoció y también existe digamos, una competencia concurrente y usted también es competente. Pero ninguno de los dos queremos la competencia. ¿Qué hacemos ahí? Va al superior nuevamente. Y ahí el superior dirime quién es el competente. ¿El de Machala o el de Guayaquil? Perfecto. Entonces, sigamos. Esos son sobre las competencias. Entonces, ya hablamos sobre el primer tema, lo que hemos abordado. Ya abordamos el primer tema, que es la competencia concurrente, la competencia excluyente y los conflictos de competencia. Ahora vamos sobre los sujetos procesales. Deme un momentito. No puedo. Quiero variar. Perfecto, aquí. Gracias, doctor. Yo creo que aquí podemos hacer una pequeña pausa porque veo la mano levantada del doctor Patricio Gualotuña. Ya puede reactivar su micrófono, doctor Patricio. Le Perfecto. escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias. No sé si se me escucha. Sí, le Se le escucha escuchamos, perfecto, doctor. Patricio. Ya, muchas gracias. Doctor, quisiera hacerle aquí una pregunta más por una inquietud que me surgió de un tema que la Corte Provincial me mandó a conocer. Hablamos de la competencia excluyente y la competencia excluyente se indica de que será el juez del último domicilio del causante. Exacto. Ya, en este caso que yo tengo, me plantearon una declaratoria de unión de hecho post-mortem. ¿Ya? Entonces, el domicilio de los hijos del señor del que falleció, el señor falleció en Quito, pero el domicilio de los hijos y de los hijos del señor es en Sangolquí, en Rumiñahui. Entonces, yo entendía pues que esto no es un tema, no sé si estoy equivocado me lo indica, de que no es un tema sucesorio porque el hecho de aquí es que se va a declarar recién la unión de hechos si en realidad se ha dado o no se ha dado. Entonces, si es que hay la unión de hecho, pues recién empezaría a plantearse el tema del inventario y la partición. Entonces, a mi criterio, pues yo inadmití y remití al juez y manifesté, pues inadmitiendo de que cuál sería el juez competente. Me apelaron y la Corte me dice que debe aplicarse la competencia excluyente por cuanto es el último domicilio del causante, pero esa es mi inquietud, el domicilio del causante, pero en este caso no es un tema hereditario, pues solamente es es una declaratoria de unión de hecho que vendría a ser un estado civil. No sé al respecto, doctor, si me puede dar una guía. Yo también creo que considero con usted. ¿En qué sentido considero con usted? Porque usted no está declarando, no está haciendo nada, es una acción netamente de una unión de hecho, no es que está abriendo la sucesión, no está abriendo otra, digamos, una acción hereditaria, sino que está hablando sobre si estas dos personas están en unión de hecho. Y yo, por ejemplo, yo demandaría al juez del domicilio donde tuvo la persona.
Me imagino que usted me dice que está en Quitumbe, o está en usted. No, no, ahí no Eh, me perdí. a ver, el último domicilio del causante fue aquí en Quito, En pero Quito. los herederos, no los herederos, los hijos del señor que falleció viven en Rumiñahui, en Sangolquí, que le correspondería a los jueces de Rumiñahui. No, pero Entonces, lo que yo pienso es que el domicilio del domicilio de la persona, ahí se demanda la nulidad, por ejemplo, la unión de hecho, que sería Quito. Si ese fue el último domicilio, sería la unión de hecho, porque ahí supuestamente se unió o está en unión la persona con el señor que falleció. Por lo entonces tanto, se aplicaría la competencia excluyente allí, se aplicaría porque, la cosa es que no tanto el excluyente, sino que porque ahí no estamos hablando de causante. Yo no estoy hablando en ningún ah, momento del causante, sino estoy hablando de la materia como tal, que es la declaratoria de unión de hecho. Y esa declaratoria de unión de hecho es el domicilio donde estuvo esa persona que falleció, el último domicilio de la persona que falleció. Y si falleció en la ciudad de Quito y su domicilio está en la ciudad de Quito, ahí es el juez competente para conocer esa declaratoria de unión de hecho. no sería el domicilio de los hijos que viven ellos en otro lugar, No, porque a ellos porque les corresponde. ahí no sería. Porque supuestamente la mujer también, me imagino que está en unión de hecho, vive también en Quito. No viven también en Sangolquí. Ah, pues, entonces, ¿cómo tienen unión de hecho si estaban Eh, separados? Pues? sí, cuando bueno, el tema es hay que analizarlo ya dentro Exacto, pues, del sí, ahí sí ya me perdió, pues. Sí, ahí sí ya claro. me puso, porque si, supuestamente si el domicilio es en Quito y la señora vive en Quito, debe ser en Quito, pues. Pero si una señora estaba en otro lugar, Claro, o sea, ahí sí ya, ahí sí tengo que realizar bien el caso, porque no entraría, digamos, como dice, a cuadrarme las cosas, ¿no? claro, desde el principio es el tema de la competencia el que me quedó la duda, bueno, y me toca asumir la competencia y ahora me toca analizar lo que usted me está indicando. Pero Exacto. aquí la Corte Provincial me dice que es una competencia excluyente porque se está aplicando la regla del último desfile del Yo no causal. aplicaría la regla del excluyente, yo le aplicaría el domicilio, el último domicilio de la persona que falleció. Y obviamente ahí Ujú. también está la señora que supuestamente la que vivió con él, pues. Entonces debería ser el domicilio de la unión de hecho, donde establecieron ellos la unión de hecho. Ahí es el juez competente para conocer si hubo o no hubo esa declaración post-mortem de hecho, pero es el juez donde ellos tuvieron esa unión, el juez donde se consolidó esa unión. Ya. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco No se mucho. preocupe. Gracias. Ahí Vamos a dar tenemos, lectura ahora a una pregunta planteada por la doctora Marta Singaña. Dice, ¿cómo se determina la competencia de la sucesión cuando son varios? ¿Será con la primera demanda que se presenta? ya hablamos sobre la coeficiente excluyente, dice justamente el numeral cuarto, la o el jugador del lugar donde se abre la sucesión. Obviamente, ese es el juez el excluyente. Ahí es Gracias. justamente donde se abre la sucesión, es el juez competente para poder analizarlo. Gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Sarango Rodrigo. Ya puede, doctor Rodrigo, usted activar su micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Doctor, no me quedó claro y quisiera que haga una distinción respecto del inciso del artículo 9 del Código con relación al numeral tercero del artículo 10. Deme un momentito. Estamos hablando del... ¿Me puede repetir, doctor, la pregunta? Una distinción entre lo que dispone el inciso último del artículo 9 y ¿Ya? lo que refiere el numeral tercero del artículo 10. Perfecto. Dice, el artículo 9, el último inciso dice, lo voy a leer textualmente, dice, en materia contractual, cuando existan cláusulas de identificación de domicilio, se notificará a la otra parte si esta dirección ha sido modificada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en un contrato digo que mi domicilio es en la ciudad de Guayaquil, ahí va a ser mi domicilio. Pero ¿qué pasa? Ahí estamos hablando que yo lo dejé en un contrato. Pero ¿qué pasa si yo me cambié a la ciudad de San Borondón o al cantón San Borondón? Dice la norma, dice, si el contrato
de domicilio no ha sido modificado, será competente el juez del domicilio fijado originalmente en el contrato. O sea, si yo no dije a mi otra parte, digamos, de que yo me ligué en un contrato, no le dije que me cambié a la ciudad de San Borondón, mi contrato original va a ser el juez de Guayaquil. Ahora, en el número 10 dice, como competente concurrente, dice, del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Tenemos que diferenciar algo. Una cosa es que yo renuncie a mi domicilio. Cuando yo renuncio a mi domicilio y me fijo un domicilio, que eso es en materia contractual. Yo estoy renunciando a un domicilio. En el artículo 9, último inciso. Dice, yo renuncio, yo puedo estar viviendo, digamos, en la ciudad de Quito, pero en manera contractual renuncié a la ciudad de Quito y me fijé en mi domicilio en la ciudad de Guayaquil. Dije que por manera contractual va a ser en la ciudad de Guayaquil. En cambio, el artículo 10 te dice dos cosas. ¿Quién es el juez competente? Ahí tienes dos clases, ahí tienes, aparte del domicilio del demandado, también es competente el juez del lugar, el del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Puede ser, yo por ejemplo soy juez civil y lo que veo en este caso siempre son los pagarés de los bancos. Dice, es competente el juez donde se excluyó el pagaré, así como el juez donde mi domicilio. Entonces ahí puede ser una o el otro. La competencia concurrente no significa que es excluyente. Excluyente es que lo aparta. La concurrente es netamente que puede ser dos. El domicilio principal, que es el domicilio del demandado, o el domicilio donde también lo estableció el demandado en un contrato. Pero sin renunciar, eso queda claro, sin renunciar a su domicilio. Si ya renunció, ya obviamente ahí se fija en manera contractual y ahí es donde debe citarse. Ahí es el lugar donde expresó donde puede ser citada. También tenía la opción el actor de demandarlo en el domicilio del demandado. No sé si me explico, doctor Rodrigo. Yo quería hacer un pequeño aporte a Sí, este cuénteme. análisis. El inciso último del artículo 9 refiere específicamente a la identificación del domicilio por la posibilidad de que en algún momento quien tiene el domicilio donde lo identificó lo cambie. Esa es la diferencia. En cambio, en el 10, numeral 3, hay una renuncia expresa al domicilio, un sometimiento a otra jurisdicción que no es la propiamente de su domicilio. Entonces, en el artículo 9 vemos que uno identifica el domicilio que yo lo tengo, no lo renuncio. Yo soy de Guayaquil, lo identifico que mi domicilio es en Guayaquil. ¿Por qué? Porque quizá en el futuro yo me cambie de domicilio y allí viene este aporte que se hizo en el 2019, la reforma, de que esta persona tenga la posibilidad de mantener este derecho a ser demandado ante el juez de su domicilio actual, o sea, el que lo adquiere ahora nuevamente, siempre y cuando lo notifique al actor. Ese es el detalle que se distingue, porque parecen iguales el último inciso del 9 y el numeral tercero del artículo 10. Sí, está de acuerdo, doctor, pero lo único que quizás no compagino con usted es que en el 3, por ejemplo, dice, recuerde que estamos en los domicilios concurrentes. Y como decimos concurrentes, es que aparte del domicilio principal, también es competente el otro juez. Entonces, ahí soy el juez competente del domicilio y también es competente el juicio donde haya expresado en el contrato. No es que existe una renuncia, porque si fuera renuncia ya no sería concurrente, ahí sería excluyente. Porque digamos que ahí renuncia a su domicilio principal y queda solamente el que le estableció en el contrato. Es concurrente con respecto del
que va a ejercer la acción, el actor. Por eso, pero tienen los dos domicilios. Sí, así es. Perfecto. ¿Otra pregunta más? ¿Alguien del auditorio? No, doctor, creo que podemos continuar con la conferencia. Gracias. Perfecto. Vamos, déjeme compartir la pantalla. Ya estamos viendo la presentación nuevamente. Perfecto. Continuemos, gracias. Denme un momentito que... Ahí, perfecto. Ya, ahora sí. Competencia, bueno, ya dije competencia concurrente, ya hablamos sobre competencia concurrente, disculpen. Ahora vamos a ver, ahora sí. Vamos a ver cuáles son los sujetos procesales, quiénes intervienen en el proceso, cuál es el objetivo, por lo menos, de esta pequeña unidad de lo que son los intervenientes en el proceso. Dice, el desarrollo de esta unidad tratará sobre las personas que intervienen dentro de un proceso. Así encontramos quiénes son las partes procesales, cuáles son los funcionarios judiciales que tendrán que resolver una causa, que sucede cuando un tercero perjudicado debe presentarse dentro del proceso. Se analizarán las normas legales que se encuentran en el Código Orgánico General del Proceso, en las cuales encontramos la definición de lo que es actor, lo que es el demandado y el tercero perjudicado, clasificando este último en lo que se conoce como tercería excluyente y tercería coadyuvante. Deme un momentito que se me perdió algo. Deme un ratito. Deme un momentito. Perfecto, la siguiente. Ahora dice. El demanda, deme un momentito que se está acabando la batería. Déjeme conectar un ratito la batería. Deme un ratito que se conecte la batería. Ya. Gracias, doctor. ¿Puede, por favor, reactivar su audio? Su micrófono. Gracias. Perfecto, pues ya. Es que se estaba acabando la batería. No sabía que estaba desconectada. Dice, el demandante dice, bueno, sabemos quiénes intervienen en el proceso. Generalmente, el proceso se ve dos personas, el actor y el demandado. Eso es en regla general las personas que intervienen en el proceso. Dice, el demandante entonces representa a la parte actora en un procedimiento civil, siendo indispensable su demanda y su comparecencia para que posteriormente un juez pueda pronunciarse al respecto. De ahí la relevancia del célebre apotegma, dice jurídico, nemo iuris sine actore, que significa que no puede existir un proceso civil sin la concurrencia de la parte actora. Ahora dice, el jurisconsulto Jaime Guas dice, parte es quien pretende y frente a quien se pretende, o más ampliamente quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión. Ilustra que en todo proceso interviniente dos partes, lo que ya hemos explicado. Una que se pretende que el nombre propio o cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal denominada actora, y otra frente a la cual esa conducta es exigida, llamada demanda. Esa parte, tanto actor como demandado, pueden ser personas naturales, personas jurídicas, comunidades de pueblos, nacionalidades o colectivos. Inclusivamente, ya con la Constitución del 2008, también la naturaleza es un sujeto que tiene derechos en este régimen, digamos, judicial. ¿Cuál es la capacidad procesal? Dice que toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley. Y vamos justamente a ver quiénes son esas personas que tienen esas, digamos que la ley permite que las personas que no pueden representarse por sí mismos pueden acudir a la tutela judicial efectiva mediante un representante. Y así tenemos, déjeme leer el artículo exactamente, estamos a partir del artículo 30 y vamos a analizar ahorita el artículo número 32. Dice,
Las niñas y niños adolescentes y quienes están bajo tutela o curaduría comparecen por medio de su representante legal. Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas por la madre o el padre, que la ejerza. Las que no están bajo patria potestad, tutela o curaduría serán representadas por la o el curador designado para la controversia. En caso de producirse conflicto de intereses entre la o el hijo y la madre o el padre, que haga imposible aplicar esta regla, la o el jugador designará curador al ítems o curador especial para la representación de niñas, niños y adolescentes. Y quiero prepararme un ratito en este ejemplo. Por ejemplo, no hago niñez, obviamente, su juez civil, pero los abogados y compañeros o amigos, digamos abogados, me dicen que algunos jueces de familia, en un juicio contradictorio, digamos un juicio de mutuo consentimiento, un divorcio de mutuo consentimiento, padre y madre se quieren divorciar, padre y madre ya tienen establecido la situación económica, tienen establecido lo que es con quién se va a quedar en la tenencia, está establecido el pago de la pensión alimenticia, está establecido todo lo que se incurre en lo que es los alimentos del menor. Y al momento de acercarse a un juez de familia para poder divorciarse, el juez de familia dice, no, no es necesario el curador ad litem por esta causal. Porque dice que en caso de producirse conflicto de intereses entre la o el padre, dice que hace imposible aplicar esta regla, la jugador designar un curador ad litem. Dice cuando las partes ya llegan a un acuerdo, no es necesario un curador ad litem. En cambio, hay otros jueces, digamos que todavía no existe no sé si en otras ciudades, sí me gustaría escucharlos, algunos, porque por lo menos yo en Guayaquil he escuchado, digamos, que en juicio de divorcio por mutuo consentimiento, hay jueces que dicen que la ley dice que el Código Civil dice que en el momento de divorcio por mutuo consentimiento deben tener un curador ad litem. Hay otros jueces que dicen que no, que ya no es necesario. Con esta norma que se creó en el COGEP, que se puso en el COGEP, ya si no hay conflictos y las partes ya tienen todo arreglado con la manutención, con la tenencia, con la salud, ya no es necesario el curador ad litem. No sé si alguien me puede levantar la mano o decir cómo es en su ciudad o han vivido esa experiencia en sus cantones. Bueno, Patricio, cuénteme. Ya puede activar su Bien. micrófono, doctor. Le escuchamos, gracias. Bueno, aquí el tema del curador ad litem es indispensable, pues es el representante de los menores. Y recuerden que si es que los padres están resolviendo la situación de ellos, estaríamos tomándoles como una cosa de la cual puedo decidir sobre qué hacer. Mucho y ahora ahí se precautela el interés superior del niño e incluso el Código de la Niñez en el artículo 60, el COGEB en el 31, el artículo 12 del Convenio de los Derechos del Niño, exigen que sea escuchado el menor de edad para poder resolver sobre su situación. Entonces, ¿cómo les escuchamos a ellos? Es a través del curador ad litem. Más bien aquí existe un grave problema de que los abogados no están dando las pautas en sí, cuál es el trabajo del curador ad litem, que es asistir al juicio y representar al niño en la situación en que están acordando los padres. Y yo suelo decir hasta en son de broma y les digo cuando dicen, no, ya acordamos, no hay problema, le digo, entonces, ¿por qué no acuerda mejor regalarle al niño a otra persona? Entonces, es indispensable. Y aquí me gustaría plantear un tema también, ahí en la declaratoria de hecho, que igual hablaba antes, cuando es post-mortem, ha fallecido el padre y hay que demandar al niño menor de edad, entonces hay que nombrar un curador ad litem para que él le represente al menor de edad. Ahora el tema es, ¿cuándo se le nombra al curador ad litem? ¿Al presentar la demanda o luego, cuando ya estamos dentro del proceso? Entonces, definitivamente, queda como pregunta esta segunda que le he hecho, y a mi criterio es indispensable la presencia del curador ad litem, pero ya no como un representante simple que solo hacía antes, como que comparece únicamente al proceso y se posesiona y se sienta y no hace nada más, sino que debe actuar. Eso es, por ejemplo, como les decía, en la declaratoria de hecho, post-mortem, el curador ad litem deberá contestar la demanda, incluso representando al menor de edad. Eso es mi criterio, doctor.
Perfecto. No sé si alguien más puede conversar sobre ese tema, que me parece interesante. Y digo porque no he visto, digamos, en Guayaquil una directriz, por lo menos, o lo que digo, no soy abogado de niñez ni de familia, pero sí he conversado con varios abogados que hay unas, no saben al momento de plantear una demanda de divorcio de mutuo consentimiento, ponerle o no ponerle curador. Entonces, yo le digo como sugerencia, por lo menos a amigos que son abogados, también ponle, por lo menos lo abundante no te va a dañar, porque puede ser que si no le pones, el juez te va a decir si necesitas, y te toca a ese juez que tiene ese pensamiento. Pero si no le, pero si le pones un curador al ítem dentro de la demanda y viene un juez, dice que no es necesario el curador, perfecto, lo sacas. O sea, mi sugerencia es que lo pongan, pero, pero no veo una directriz quizás bien encaminada si es necesario para juicio de divorcio por mutuo consentimiento. En ese caso, por lo menos específico del curador al ítem. Y es importante, como dice Patricio, sí, el curador al ítem no solamente he visto que solamente el curador del ítem no interviene, sino que los pares es una moción que generalmente también es un familiar, la abuela o el tío, que ni siquiera hablan en el proceso. Ellos tienen que intervenir. Más, si yo fuera juez de niñez, lo interveniría si está bien lo decidido por los padres, está bien con la manutención, si está bien la tenencia, está bien el régimen de visita que se han establecido. Debería los factores que me explique cuáles son los arreglos y por qué es conveniente del menor dicho acto. En eso concuerdo mucho con Patricio, que el curador al ítem no es una persona que está solamente de un relleno, sino que debe intervenir y debe velar por el cuidado del menor. ¿Alguien más quiere intervenir? No sé si en un cantón de ustedes o en una ciudad donde se encuentren, tienen otra, le pasa el mismo. Luis Vallejo, doctor, cuénteme. Ya puede activar su micrófono, doctor Vallejo. Buenas noches. Para que le podamos escuchar. Buenas tardes, doctor Paul. Buenas Felicitaciones, muy interesante el tema que se está tratando la tarde de hoy. En cuanto al curador ad litem, efectivamente el Código Civil en el artículo 60, y si hablamos del COGEB, lo que señalaba el colega anterior, artículo 31, y fundamentalmente también tendría que ver el artículo 32 del COGEB, señala que en este caso la necesidad del curador ad litem en el proceso del divorcio, y aquí es el que le va a representar al menor. Para mi criterio, pues concuerdo con el colega anterior, indispensable que se debe nombrar un representante, ya que en los procesos de divorcio se dan una serie de vicisitudes que muchas veces pueden quedar al desamparo los menores por A o B motivo, y quién más para garantizar el derecho de la niñez y adolescencia sino pues. Y con relación a esto, precisamente no sé si puedo plantearle una pregunta que me ocurrió dentro del quehacer judicial con relación a la niñez. Sí, cuénteme. Ya. El caso es el siguiente. La progenitora demanda el divorcio. El juez A, vamos a llamarlo así, el juez A aboca conocimiento del proceso de divorcio y conforme al Código General de Procesos, pues el juez de divorcio es el que tiene que conocer el tema de tenencia y también de alimentos. Así lo establece el artículo 332, numeral 4. El divorcio contencioso, si previamente no se ha resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho. Y la misma expresión nos dice el juzgador, en todos los casos deberá señalar pensión provisional. El juicio de divorcio está planteado por la progenitora, se señala pensión provisional, se obliga al progenitor a cancelar pensión provisional. El abogado defensor, en lugar de probar en el proceso de divorcio la tenencia, la capacidad económica, decide plantear otra demanda distinta de alimentos. Y esta demanda no le corresponde al mismo juez de divorcio que conoce el divorcio, sino a otro juez.
Siendo del mismo domicilio, le conoce a otro juez, al juez B. El juez B, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 13, avanza hasta la audiencia y conoce la excepción previa de incompetencia, porque le solicita la defensa de la progenitora. Usted es incompetente, señor juez, porque este proceso está tramitándose el divorcio ante el juez A. Y el juez A es competente para conocer alimentos, tenencia y también resolver el divorcio. Y no podrá resolver el divorcio mientras no haya resuelto tenencia y alimentos. Por tanto, usted es incompetente. El juez B acepta la inhibición que solicita el juzgador de incompetencia y remite el proceso al juez que conoce el divorcio. En ese estado están las cosas. ¿Cuál es su criterio, señor doctor? ¿Cree usted que el proceso de alimentos debe continuar con el juez B o debe unirse al proceso de divorcio que se está tramitando? Esa es la inquietud que tengo. No sé si puedo ayudar. Sí, perfecto. Yo concuerdo mucho que el juez competente es que exactamente la norma lo dice. El juez que hace el divorcio no puede declarar la disolución de la sociedad conyugal hasta que no se entable y digamos la ayuda del menor, el alimento del menor, la tenencia del menor, la régimen de visita, todo establecido por el menor. Yo creo que sí yo creo que el juez B hizo bien en inhibirse primero y enviar el proceso al juez A para que el juez A pueda abarcar y primero dilucidar primero los temas del menor, que es lo más importante del matrimonio. O sea, padre y madre se apartan un poco y primero tienen que resolver los asuntos del menor. Y una vez que resuelvan los asuntos del menor, ahí sí, vamos ahora sí a ustedes divorciarlos. Yo creo que es correcto, creo que el legislador y creo que la norma a veces también es correcta en ese sentido, de que es el competente, el juez A en este sentido, de conocer primero la causa de alimentos. Muchas gracias, doctor. Entonces estamos en lo correcto. Sí, está bien. ¿Alguien otra pregunta más? Entonces. No hay sí. preguntas por lo pronto, doctor. Podemos continuar. Gracias. Perfecto. Entonces, dejé solamente esa inquietud porque a mí me pareció muy acertada cuando me la explicaron y por eso es que quise también trasladarla a ustedes si era importante o no importante el curador litem en los divorcios por mutuo consentimiento. Ahora, vamos, denme un rato. Las personas jurídicas. ¿Quiénes? Las personas jurídicas sabemos que es una ficción jurídica, que una persona como tal no tiene atribuciones como una persona natural, sino que esas personas jurídicas deben de tener en sí un representante, que es una persona natural, para que éste sea representada a la persona jurídica. Por lo tanto, dice, cuando la parte sea una persona jurídica, debe ser representada en el proceso por su representante legal o su representante judicial. En caso de las acciones laborales, estas podrán dirigirse contra cualquier persona que a nombre de sus principales ejerza funciones de dirección, administración y aún sin tener poder escrito y suficiente según el derecho. Ahora, sabemos que los representantes legales en las personas jurídicas son solidariamente responsables en dos casos, en los tributarios y en los laborales. Creo que eso es importante también estudiar, que son personas que están solidariamente atrapadas o que deben cumplir esos roles de pagar a su empleador y de pagar al Estado los impuestos y a pagar los derechos laborales. Es importante, por ejemplo, hay una sentencia que también quisiera también ponerla a ustedes en el próximo taller, que es mañana justamente. Voy a concurrir con ustedes para ver si le pongo una sentencia que me parece muy válido. Y creo que en Guayaquil ya se están demandando adecuadamente. Por ejemplo, hay muchas equivocaciones de los abogados que ponen Paul Terán en su calidad de procurador judicial de Coca-Cola S.A., de Pepito S.A. o de Patito S.A. Ahí
ya estableció la Corte Nacional de Justicia que no existe un procurador judicial de hepatitis S.A. porque hepatitis S.A. no puede darle, porque es una persona jurídica con una ficción, no puede darle una procuración judicial a un abogado, sino que la forma adecuada para demandar es Paul Terán por los derechos que en su calidad de procurador judicial de Juanito Piguave, representante legal de Patito S.A., que esa es la forma correcta de poder entablar sus demandas. Porque ahí sí no existe una legitimidad de personalidad activa, sino que ahí sí se está entablando porque la persona jurídica en sí es representante por está representada por su representante legal y es el representante legal el que otorga la procuración judicial a un abogado. Que esa es la forma adecuada, que lo pongo en la palestra a ustedes también para que siempre ya hay varias divergencias, a veces como abogados a veces demandan mal o ponen mal en sus demandas, pero ya la Corte Nacional lo ha establecido de esa manera, que es la forma correcta de poder demandar. Ahora, sigamos. Que se traba un poco la representación del causante. Dice, la o los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia. Si no han sido aceptados la herencia, la demanda sería en contra del curador de la herencia adyacente. Eso es muy importante. Al momento de demandar, no se puede demandar a los herederos presuntos desconocidos de una persona que ya está fallecida, sino que tienen que demandar a los herederos que aceptaron la herencia. Eso es, tenemos que tener bien claro. El artículo 34, si no me equivoco, que habla de la representación del causante, no se habla cuando una persona ya ha fallecido en el transcurso del proceso, sino el artículo 34 es cuando recién se va a demandar, cuando recién se va a iniciar una demanda a una persona que falleció y se sabe los herederos, a los herederos, dicen, a los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados, sino luego de aceptar la herencia. Si no ha sido aceptada la herencia, dice, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia adyacente. Representación del insolvente. Dice, artículo 35. La o el insolvente será representado por la o el síndico, en este sentido el síndico de quiebra, en todo lo que concerniera a sus bienes, pero tendrá capacidad para comparecer por sí mismo en lo que se refiere exclusivamente a derechos extrapatrimoniales o la diligencia permitida en la ley. Solamente cuando habla de los bienes que tiene el insolvente, el síndico es su representante, porque obviamente por una ficción también legal ya no está en capacidad esa persona que está declarada insolvente para comparecer a juicio, digamos, por una deuda que tenga otra persona, sino que es el síndico de quiebra. Ahora sí, ya hablamos de todas las personas que son representadas con los sujetos procesales, que es la capacidad procesal. Ya hablamos sobre la representación de menores de edad, ya hablamos sobre representación de personas jurídicas y representación del insolvente. ¿Alguna pregunta hasta aquí para seguir con la procuración judicial? ¿Ninguna? No sé si alguien quiere seguir. Marta. Sí, vamos a darle la palabra a la doctora Marta Singaña. Ya puede activar su micrófono, doctora. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Respecto de la herencia que se debe aceptar para poder ser demandada, ¿cómo se configuraría el actor para poder demandar si no existe esa aceptación, considerándose de que son algunos herederos, o sea, tanto para las deudas como para cobrar las deudas como para aceptar las mismas tiene que existir? Se podría decir, ¿cómo se puede colegir eso o representar en el juicio cuando comparezcan si no aceptan la herencia? Perfecto. A ver, sabemos por lo menos que hay tres formas de poder aceptar una herencia. Tenemos la herencia, puede ser, digamos, aceptada, puede ser cuando ya toma posesión de los bienes del causante. Asimismo, también es aceptada tácitamente cuando ejerce dominio de bienes. Por ejemplo, si vivo en la casa de mi padre, que mi padre falleció, utilizo el carro de mi padre y hago, estoy acto de posesión, digamos, de los bienes de mi padre que falleció, ya estoy aceptando también la herencia. Hay una aceptación tácita de la herencia. Así también,
pues se puede aceptar la herencia con beneficio de inventario. Yo cubro solamente hasta los bienes que dejó mi padre, ya lo posterior ya no me hago responsable, o también se puede repudiar la herencia. Por lo tanto, ya es el actor que debe justificar al juez, en realidad, si esa persona deudora o esa persona que quiere demandar ha aceptado, ese heredero ha aceptado o no ha aceptado la herencia. Por lo menos yo lo digo en mi experiencia como juez civil, es muy fácil, por lo menos cuando se demanda, digamos, cuando tienen un certificado de registrador de la propiedad y me habla de una posesión efectiva. Ahí en ese momento ya está aceptando, porque ya está en posesión, aunque no ha abierto la sucesión ni nada por el estilo, pero ya hizo acto de herederos como una posesión efectiva. Entonces ahí ha aceptado la herencia y esa persona que tomó como posesión efectiva, digamos, tal bien, puede ser demandado en un juicio civil. No sé si queda claro, Marta, la respuesta que le di. Gracias. Lo que quería determinar es, si no hay esa aceptación, entonces, si no hay aceptación, entendiéndose de que estos bienes automáticamente al ser los herederos y con los documentos como son partidas de nacimiento, partidas de función, se tendría claro que se plasma en la posesión efectiva, obviamente. Pero si no lo aceptan, entonces yo cómo voy a demandar y cómo le demuestro al juez sobre esta aceptación o no aceptación, que es lo que más se puede Es presentar. que, perdón, Marta, es que la norma mismo te lo establece. Dice, si no se ha aceptado la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia yacente. Ese es el curador de la herencia adyacente, es el encargado de comparecer, de que tú tienes que demandar a esa persona. Ahí mismo la norma lo expresa si que no la han aceptado de una u otra manera. El curador de la herencia adyacente, pues, esto realmente es algo nuevo, digamos, que fue creado. Muy pocos, creo que también jueces o abogados conocen esa norma. A veces también yo veo todavía que ponen los herederos presuntos desconocidos de tal persona y se demanda, y a veces se cita por la prensa y se sigue la demanda, y en la sentencia dice el heredero presunto y desconocido de tal persona. Yo lo he vivido, o sea, no lo digo que no, pero cuando comienzan a leer el código y se dan cuenta que no debió haberse calificado la demanda hasta que la parte acreedora hubiera justificado que ese heredero debió haber aceptado la herencia o en su defecto demandar a los curadores yacentes, no debió haber calificado ni proseguir con el proceso. Sin embargo, quizás en la práctica yo le puedo decir, por lo menos en mi experiencia personal, he visto mucha deficiencia, digamos, un poco de eso, de que no tienen, piensan que como se toma como la citación de la persona que falleció durante el proceso, que dice que por una sola vez se demandará, se publicará por la prensa a los herederos presuntos desconocidos, y por esa línea que se van los abogados, sin saber el artículo 34 del COGEP. Vamos, otra pregunta, creo Sí, que... gracias, doctor. Vamos a darle la palabra al doctor Ávila. ¿Puede activar su micrófono, doctor Ávila, por favor? Doctor Victorino Ávila. Sí, doctor Ávila, ¿puede ya activar su micrófono, por favor? Bueno, creo que quizás ha sido un error. Vamos a darle la palabra a la doctora Blanca Taipe. Buenas noches, doctora. ¿Puede activar su micrófono? Gracias. Muy buenas noches, doctores. Felicitaciones por la ponencia, muy excelente. Tengo dos preguntas. La una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio se demanda cuando tiene la posesión por más de 15 años como amo y señor, dueño del bien. Entonces, por lo general, el dueño de ese bien ya es fallecido. ¿En contra de quién realizo la demanda? Y otra, ¿cómo conozco yo quién es el curador de la herencia yacente? Esas son las dos preguntas, por favor. La segunda, ¿cuál es la pregunta, doctora? ¿Me escuché bien? ¿Cómo conozco, cómo sé yo quién es el curador de la herencia yacente? Perfecto. Esas son las preguntas. Muchas gracias, doctor.
No se preocupe, doctora. A ver, con mi experiencia personal, digamos, al momento de demandar la prescripción adquisitiva de dominio de una persona, que la titular de ese dominio ya falleció, que esa es la pregunta, doctora, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Lo que yo primero haría es primero, como un requisito, digamos, siempre primordial para poder demandar o para un juez calificar una demanda de prescripción que existe de dominio, lo primero que yo, por lo menos lo que yo pido, es un certificado de historia de dominio. Es lo primero, eso es. Y también los abogados, al momento de demandar, creo que es un anexo que siempre lo proponen. Entonces, a base de eso, es que primero yo determino, primero, si esa persona, los herederos tomaron posesión efectiva o no tomaron posesión efectiva de los bienes del, digamos, del fallecido. Si por A o B motivo, digamos, en el caso hipotético, si el dueño del bien murió y al 1 u 2 años vienen los herederos, tomaron posesión efectiva, ahí el registrador de la propiedad le establece quiénes tomaron, quiénes son los herederos. Entonces ahí yo demando a la que tomaron, digamos, a los herederos de tal, del señor Pepito S.A., digamos, Pepito, Juanito, Fulanito, como parte demandada dentro de la acción de prescripción adquisitiva de dominio. Para contra ellos se va esa acción de prescripción. Ahora, sobre la segunda pregunta, ese es el caso hipotético, ¿no? O sea, hay varios casos, a veces quizás nunca tomaron la posesión efectiva, nunca hicieron la posesión efectiva, que ese es otro. Ese es el asunto. Exacto, ese es otro caso. Pero Ese ahí, es el asunto. exacto. ¿A quién Entonces, demanda? por eso digo, primero, el primer caso que es el que ya le establecí. Ya. El segundo caso es cuando pido el certificado de registro de propiedad y no me aparece que han tomado posesión efectiva, veo que esa persona que es el dueño del bien inmueble falleció. Entonces, la norma, el artículo 34 dice, bueno, vamos ahora con el heredero yacente. O sea, perdón, el curador yacente. Ahí, el que quiere iniciar una acción contra una persona que falleció, también dice la norma, es que puede iniciar cualquier persona que tenga interés a aquello. Obviamente esa persona no se puede, digamos, como acreedor lo puede iniciar, como una persona interesada, como un tercero también puede iniciar, que se abra la sucesión de una persona fallecida, como tercero interesado. Mas no debe ser exclusivamente los herederos, sino cualquier persona que tenga interés. Así también establece como una muerte presunta. En el artículo, no me acuerdo, 60 y pico del civil, para declarar una muerte presunta a una persona, cualquier persona que tenga interés. Así también una persona que, para abrir la asociación, no necesariamente debe ser heredero. Cualquier persona que tenga interés puede abrir una asociación de una persona. Hay que demostrar al juez, obviamente de familia, que tenga interés a aquello, y con eso el juez, si no hay representante, va a poner un curador yacente para que pueda defenderse en la prescripción. Ese en teoría debe ser, o sea, ese es el mejor actuar que debería, o ese es lo que pensaron los legisladores que debe ser así la ley. Y así también creo que debería ser. Creo que el doctor Rodrigo Sí, Sarango. gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Rodrigo Sarango. Ya puede activar su micrófono. Muchas gracias. Quisiera acotar a lo que preguntaba la doctora. Es importante utilizar las herramientas que nos da el COGEP en el artículo 122 como diligencia preparatoria. Si yo voy a demandar la prescripción de un bien, obviamente no conozco herederos y el que fungía como titular falleció, allí pues tengo que solicitar una diligencia preparatoria para declarar la herencia yacente. Obviamente, si no conozca a nadie, pues utilizamos las reglas comunes, que es la notificación por la prensa, para que en el término de 60 días, a ver si comparece alguien. Entonces, si no comparece, se nombra el curador de la herencia yacente y es contra él a quien se debe dirigir la demanda. Solo esa acotación, disculpe. Gracias. Doctor Rodrigo Sarango, siguiendo el hilo, digamos, de lo que usted me expresa ahorita, también creo que es válido la dirección preparatoria, pero ahí me pongo a pensar también,
es que ¿qué juez es competente? Porque me imagino que usted iniciaría esa diligencia probatoria, me imagino, en un juez de familia o un juez civil, en el caso que el juez civil. Ah, perfecto. Bueno, ahí está bien. Otra pregunta más, no sé si para poder seguir con ahora la procuración judicial. Continuemos, doctor. No hay más preguntas. Gracias. Perfecto. Ahora, déjeme poner compartir nuevamente pantalla. Bueno, perfecto. ¿Quién es un procurador judicial? ¿Qué es lo que significa ser un procurador judicial? Dice, a lo largo de digamos, de este tema, vamos a conocer primero cuáles fueron los antecedentes de lo que es un procurador judicial, relevando la importancia de dicho papel. Vamos a analizar lo que es un procurador judicial, que se encuentra legalmente capacitado para ejercer dicho cargo, qué tipo de poder se le confiere al procurador judicial, cuándo se necesitan las cláusulas especiales, como transigir, desistir. Eso es lo que vamos a ver justamente en esta pequeña unidad, lo que estamos hablando. Ahora, denme un momentito para poder leer, dice. Según WASP, dice, vamos a ver, según Carneluti, dice que el procurador judicial es el defensor investido de la función activa, dice. Se le llama así porque su contenido consiste principalmente en hacer algo que debería hacer la parte y por lo tanto en actuar en lugar o a nombre de esta. Dice, WASP también establece que el procurador es la persona que profesionalmente y teniendo la habilidad legal exigida para ello, representa a los litigantes ante los tribunales y de justicia, rigiéndose en esa actividad orgánica y funcional de las normas específicas. Ahora sí, bien. Como procurador judicial o como una procuración, vamos a ver ahorita cuál es una similitud, digamos, que tiene también con un contrato de mandato. ¿Por qué es mandato y cuándo es procurador judicial? Tenemos claro que la procuración judicial es un mandato, pero ¿cuál es la diferencia, la similitud entre un contrato de mandato y un contrato de procuración judicial? El artículo 2020 del Código Civil establece que el contrato de mandato es una persona confianza de la gestión de uno o más de negocios a la otra persona. Dice que se le hace cargo de ello por cuenta y riesgo de la primera. Si no me equivoco, el segundo inciso de esa misma norma expone que la persona que confiere el encargo se llama cominente o mandante y la que lo acepta apoderado, procurador y en general mandatario. Ahora, tanto el contrato de mandato reglado y definido por el Código Civil como la Procuración Judicial prevista en el COGEP, están revestidas de la misma naturaleza jurídica. En ambas instituciones jurídicas, una persona confía, digamos, en otra persona, uno o más negocios, para que esa persona se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Eso es lo que es el mandato, el mandato como el procurador judicial. Entonces, existe pues, como todo contrato, un concurso de voluntades, a través del cual el mandante, es representado por el mandatario para la ejecución de uno o más actos jurídicos. Asimismo dice, perdón, a ver, dime un ratito, ya, por favor. Dice que, sin embargo, en forma de constitución es distinta. El mandante o el mandatario, según el artículo, deme un momento, dice el artículo, deme un momento que aquí lo tengo, que no soy malo por la memoria, pero dice Código Civil, artículo 2027, si no me recuerdo. Voy a leer exactamente, deme un momentito. Dice, el encargo, el artículo 2027 del Código Civil, el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible y aún por la aquiescencia tácita de la persona a la gestión de su negocio. Por otra, pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en conformidad a las reglas generales ni la escritura privada
cuando la ley requiera un instrumento auténtico. Lo que estamos hablando es que para ser un mandante, es muy informal el contrato que se hace, ese concurso de voluntades entre una persona con la otra persona. Es muy, digamos, muy genérico, digamos, muy informal. En cambio, digamos, dice, voy a leer, dice, la acepción del procurador viene del latín procurator, que significa que suple a alguien. El procurador es la persona que cuida de los negocios de alguien o la representa en juicio. Este es un mandato especial por la cual una persona confía a otra en la comparecencia y la gestión en el juicio por cuenta y riesgo de la primera. Denme un momentito. Perfecto. Ahora, lo que he hablado es que el mandatario o el contrato de mandato, digo que es muy genérico, es muy informal, en cambio se contraviene completamente con el contrato de la Procuración Judicial. ¿Cómo se otorga la Procuración Judicial? Es totalmente distinto. Aquí el contrato cómo se expide, digamos, la Procuración Judicial, es un contrato que se requiere una clase de solemnidad que la ley lo otorga. Y habla de las 4 maneras cómo se puede conferir una procuración judicial. La primera dice, por delegación otorgada por el Procurador General del Estado para los abogados de las instituciones públicas que carecen de personalidad jurídica o por oficio en el caso de entidad del sector público o personalidad jurídica. Segundo, mediante escrito reconocido conforme a la ley ante la o el jugador del proceso. Tercero, por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante autoridad competente. Y la cuarta, de manera verbal en la audiencia respectiva. En ese hilo que estamos hablando, me parece muy interesante, digamos, cómo esta nueva modificación o esta nueva, digamos, forma que el COGEP o legisladores han introducido. Porque es una condición antes, según el Código de Procedimiento Civil, solamente se hacía por escritura pública. No había forma de dar una procuración judicial a un abogado, sino exclusivamente con una escritura pública. Eso era con el CPC. Con el COGEP ya se ha, digamos, adelantado, se ha puesto unos nuevos requisitos, o sea, digamos que lo ha abierto a un espacio mucho más cercano, digamos, a los abogados para no gastar una procuración judicial ante un notario. Y le da estas 4 requisitos. Si eres un funcionario, digamos, de la institución pública, con oficio del procurador o de la entidad digamos, del representante legal de la institución pública, por un escrito, dice, reconocido conforme a la ley ante el jugador del proceso. A mí, por ejemplo, me parece, me causa, digamos, hay personas, abogados, que dicen que la audiencia va a ser, digamos, en 20 días. Presenta un escrito diciendo, señor juez, señale día y hora antes de la audiencia para que mi cliente venga a reconocer el escrito de procuración judicial que yo tengo poder para transigir, para desistir, para poder actuar en tal diligencia. Lo que se hace es un ahorro, prácticamente. Lo que el CPC te daba exclusivamente el notario, ya realmente se ha abierto la gratuidad, y yo creo, concuerdo, digamos, con los legisladores, el principio de la gratuidad de la justicia. ¿Para qué cargarle a un usuario, a un cliente, una procuración judicial que no costará quizás 80, 60, no sé cuánto, yo no soy notario, pero más o menos puede ser esa la cantidad, sino que un escrito que venga a reconocer la firma y rúbrica y ya puede ejercer el abogado libremente como procurador judicial en tal audiencia respectiva. Dice como por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero. Obviamente si no quiere irse a acercarse al juzgado el cliente, ante un notario, y si está en el extranjero, ante un cónsul o ante un notario debidamente apostillado para que sea válido en el Ecuador. Y me parece lo muy novedoso, y como juez me ha tocado que previo a iniciar la audiencia, cualquiera que hace audiencia, puede ser preliminar o una audiencia única, la parte que aparece con su cliente y me piden la palabra y dice, señor juez, antes de iniciar la audiencia, yo quiero pedir la palabra porque quiero que mi cliente que está al lado mío tiene otra diligencia o tiene una cosa que hacer en la empresa, por lo tanto, quiero que aquí verbalmente me va a dar la procuración judicial
con todas las atribuciones de transigir, desistir y de cualquier cosa de los pleitos. Entonces, obviamente ya yo como juez tengo la potestad de decirle sí, bueno, le hago le hago firmar un acto donde le entregue los poderes y se puede retirar. Y ahí comienzo la audiencia, sin la presencia de la parte procesal. Eso me parece muy, no sé si a alguien de ustedes le ha tocado ese ámbito. A mí realmente me parece muy novedoso, me parece algo que, un avance por lo menos, de la gratuidad, por lo menos de la justicia. Yo sé que no todo es bueno de gratis, porque obviamente falta cosas, digamos, en la función judicial, como papel, tóner, computadores, quizás, pero eso de la gratuidad, por lo menos al usuario, de acudir a la instancia, no gastar una procuración, sino que decir verbalmente o mediante un escrito, me parece para mí algo novedoso, algo, digamos, aplaudible por los legisladores. Dice, las procuraciones judiciales provenientes del exterior estarán debidamente apostilladas o en su defecto legalizadas ante las autoridades diplomáticas o consulares ecuatorianas. Eso es lo que dije anteriormente. Es muy fácil que las personas que están en el exterior vengan acá por un consulado ecuatoriano y tengan una procuración judicial a un abogado. ¿Alguien una pregunta o sigamos? Sigamos, perfecto. Dice. Sí, creo que el doctor Richard Chinde tiene una pregunta. Había levantado la mano. Vamos a activar el micrófono, doctor Richard. ¿Puede, por favor, activar su micrófono? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Sí, mi inquietud es, considerando obviamente sobre las personas jurídicas y la designación de procurador judicial, hacia allá va encaminada mi inquietud. ¿Por quién estaría debidamente representada para actuar como actor en el Ecuador, no? Por el cobro de una factura que ha sido emitida en Estados Unidos, no por una compañía extranjera, en contra de una persona que está domiciliada en el Ecuador. Si la compañía no tiene la intención de domiciliarse en el Ecuador, sino solamente el cobro de esta factura. Es decir, debe estar representada por un apoderado designado en el Ecuador para después designar un profesional del derecho, o no es necesario la designación de un apoderado en el Ecuador, basta que quien sea el representante legal de esta compañía extranjera, que está concretamente en Estados Unidos, para que otorgue un poder en procuración judicial, sea ante el consulado de Ecuador en Estados Unidos o ante un notario público de Estados Unidos y designar un procurador judicial. Esa es mi inquietud, por favor. Es decir, ¿quién estaría debidamente representado para actuar en el país como actor a nombre y en representación de esta compañía de Estados Unidos que no tiene, como decía anteriormente, la intención de domiciliarse en el país? Gracias. Perfecto. Deme un momentito y le respondo. Primero, la ley de compañía dice que toda compañía nacional o extranjera que negociara o contrajera obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante legal que pueda contestar la demanda y cumplir las obligaciones respectivas. Lo dice la ley de compañía en su artículo 6. Lo acabo de leer, la estaba buscando, por eso que estaba viendo. Es que es importante, más allá de que si es bien o mal que no tenga un apoderado, la ley lo establece así. La ley lo establece que para poder iniciar demanda, contestar demanda, debería tener una empresa extranjera, aquí un apoderado especial, para que contra ellas, esa persona puede ejercer y acceder a la justicia con la tutela judicial efectiva para garantizar sus derechos. Pero no puede ser una persona jurídica extranjera, por un representante legal, contratar a un abogado e inmediatamente iniciar sus acciones aquí en el Ecuador. Debe tener un apoderado especial. Lo dice la norma, lo dice el código, la ley de compañía, artículo 6. Ya, ¿este apoderado tiene que inscribirse en dónde? Para que, o cómo lo designa este apoderado y dónde lo inscribe tal vez este nombramiento de este En la apoderado. ley de compañías.
Sí, pero en el registro mercantil, en la superintendencia de compañías, ¿dónde le En haría la el superintendencia de constante? compañías. Superintendencia de compañías. Sí. Ya, gracias. Yo tengo un caso muy importante que no sé si han escuchado, pero es de, digamos, Convergia In en contra del CNT Pacifictel. El Estado creo que debe como 20 millones de dólares. Es una empresa internacional que demanda a CNT Pacifictel. No estoy hablando del caso en sí, pero para no prevaricar, pero en realidad es una demanda, esa persona inició un laudo arbitral, obtuvo su apoderado especial, inició los trámites, ahora se está ejecutando esa sentencia, pero debió, tanto en el laudo arbitral como aquí, como la ejecución del laudo arbitral, tener una compañía, tener un apoderado especial para poder iniciar la demanda en contra del CNT. Bueno, eso comenzó en el año 2014, perdón, 2004, 2003, y todavía tiene más de 20 años, casi todavía no se ejecuta. ¿Otra pregunta más? No, doctor, yo creo que podemos continuar con la charla. Perfecto. Sigamos. Perfecto. Entonces vamos con la procuración judicial. Les dije, ahora, ¿quiénes pueden hacer la procuración judicial? ¿O quiénes son los únicos que pueden tener esa procuración judicial? Dice, tal como lo hemos expuesto, dice, cualquiera de los litigantes pueden comparecer a juicio por medio de un procurador judicial. Sin embargo, tal procuración únicamente puede ser otorgado a favor de un abogado. Así lo dice la Ley Federación de Abogados, que es solamente el abogado que tenga un título de universidad legalmente reconocido puede ser un procurador judicial. Por mandato imperativo de la ley, no puede cualquier persona, aunque tenga capacidad para intervenir, digamos, en un juicio, puede ejercer una procuración judicial. Cargo que es imprescindiblemente, eso sí, no hay duda, que debe ser un abogado. Eso sí, no podemos modificar. En el Código de Procedimiento Civil existía una excepción solamente a un requisito, no lo está en el COGEP, pero me parecía válido, por lo menos creo que si alguien puede leer ustedes el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, decía que la procuración judicial, no me recuerdo, pero lo que me acuerdo más o menos es que cuando se encontraba en el exterior, daba una procuración judicial a una persona que no era abogada y podía intervenir en un juicio. Déjame buscarlo, déjame un ratito y se lo puedo buscar exactamente lo que dice textualmente el Código de Procedimiento Civil, artículo 40. ¿Qué dice? Dice, se exceptúan, dice, a lo dispuesto de este artículo, a la Procuración Judicial o comparecencia a juntas, audiencias y otras diligencias ante los jueces, funcionarios o autoridades residentes en cantones o lugares que no hubieran por lo menos 5 abogados establecidos, así como los casos de procuración proveniente del exterior. Voy a leer nuevamente, dice, se exceptúan a lo dispuesto de ese artículo, estamos hablando de lo que es abogado, dice, se exceptúan a lo dispuesto de ese artículo a la procuración judicial o comparecencia a juntas, audiencias y otras diligencias ante jueces, funcionarios o autoridades residentes en cantones o lugares en que no hubieran por lo menos 5 abogados establecidos, así como los casos de procuración proveniente del exterior. Esa excepción que teníamos en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 40, no lo tenemos aquí en el COGEP. Aquí la única persona que puede acceder y comparecer a juntas o a juicios, audiencias preliminares, audiencias únicas, exclusivamente son los abogados. Ahora, en el contrato de mandato, lo que estamos ahorita, estamos hablando de lo que es similitud entre un contrato de mandato y un contrato de procuración judicial. Por su parte, dice que la figura del mandatario no tiene limitaciones que no sean generales previstas en el Código Civil. O sea, ya no es, el mandato es netamente general, no es algo específico como en la procuración judicial. Y vamos ahora, ¿cuándo se termina una procuración judicial? ¿Cuándo se termina completamente la procuración? ¿O qué debe, antes de terminar lo que es la procuración judicial, el Código Civil, el Código de Procedimiento, en normas, el artículo 43 del COGEP exactamente establece qué debe llevar una procuración judicial. La procuración judicial,
Eso es muy importante. Nosotros como abogados o como jueces, lo que estamos en la función judicial, debemos revisar la procuración judicial. Cuando aceptamos, cuando estamos en una audiencia y viene una persona y dice, señor juez, aquí tengo mi procuración judicial, yo lo que hago inmediatamente es revisarla. ¿Y qué veo para que esa procuración sea válida dentro de un juicio? Dice, leo lo que dice el artículo 43, dice, él o los procuradores judiciales podrán comparecer a juicio, a cualquier diligencia o instancia del proceso, requerirán cláusula especial. Eso quiero que ustedes tengan bien presente. ¿Cuáles son las cláusulas especiales que debe tener toda procuración judicial? Dice, para sustituir la procuración a favor de otra profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir de acción o del recurso, aprobar convenios, absorber posiciones, deferir el juramento decisorio, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o toma posición en ella. Esta disposición también se aplicará a la o al defensor autorizada que no tenga procuración judicial. Entonces, al momento de que yo como juez me comparece una persona y me dice, señor juez, yo soy procurador judicial y no veo que tiene, digamos, una cláusula de transigir, no es procuración judicial. No tiene la aptitud, digamos, no tiene la capacidad, digamos, de tener, de ser un procurador judicial para poder estar en un juicio o para poder representar a su cliente en un juicio. Hay casos que a veces hay abogados o jueces que no leen la procuración judicial y se van por ahí. Entonces ahí existe una solemnidad que puede ser una legitimidad porque el abogado no actuó o no tenía la capacidad para actuar, sino se tiene que retrotraer y nulitar todo lo establecido. Por eso es muy importante para no tener esos retrocesos judiciales o retrocesos procesales de nulidades, es muy importante que nosotros como jueces o como abogados ustedes, al momento que hagan una procuración judicial, pongan todas esas facultades expresamente en su procuración judicial, en su escrito de procuración judicial o en su, digamos, en su escritura de procuración judicial. Ahora vamos, ¿cuáles son las formas, digamos, de determinar una procuración judicial? Hay varias formas, dice. Por ejemplo, la renuncia del procurador judicial, siempre que luego de la renuncia comparezca inmediatamente el ponderante a juicio a título personal o por medio de otro compareciente o de otro procurador o un abogado debidamente representado. La otra forma es la revocatoria del mandato o de la procuración judicial. Es cuando esa persona va a digamos, a la notaría, le revoca en la procuración judicial y comparece inmediatamente al juicio el ponderante con un abogado. Otra forma también de terminar la procuración judicial es por la muerte del mandatario o del procurador judicial. Sí, es lógico que si se muere la persona que fue otorgado, ya no tiene la procuración judicial ni puede actuar en el proceso. La otra es también por muerte del mandante o del ponderante. Exactamente, si se murió una persona, ya no tiene la potestad de seguir en el proceso. Y por último, cuando concluye el proceso judicial para el cual fueron otorgados los poderes al procurador judicial. Si tal procuración no es general y solo haya sido constituido para este único juicio, se terminó la procuración judicial cuando se termina el proceso. Bueno, creo que hasta aquí creo que acabamos lo que es la procuración judicial. Doctora, no sé si... Gracias, doctor. Yo creo que en honor al tiempo, porque nos prestan la sala por 2 horas y me temo que se pueda cerrar, creo que podemos continuar el día de mañana con cualquier otro tema que quede pendiente. En ese sentido, pues desde la Escuela de la Función Judicial le agradecemos al doctor Robert Paul Terán Matamoros por la destacada e importante ponencia que nos ha aportado el día de hoy. A los participantes les informamos que el día de mañana, viernes 26 de agosto, a la misma hora y en el mismo link de acceso Zoom, daremos inicio a la segunda parte de este curso. También les informamos que si tienen dudas, inquietudes en torno a los procesos que se realizan, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Para esta institución es grato contar con la asistencia y participación de todos ustedes a los despliegues gratuitos que se ofrecen a toda la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pueden encontrarnos como Escuela Judicial EC.
Muchísimas gracias, doctor Terán. Gracias a Gracias a ustedes. todos los asistentes. Gracias también a la asistente. Cualquier pregunta, iniciativa, igualmente por la Escuela de Función Judicial me la pueden hacer. Encantado, lo puedo resolver y podemos tener quizás una amena conversación por chat o daría yo mis contestaciones, cualquier consulta que ustedes tengan. Gracias, espero verlo mañana. Mañana vamos a ver lo que es, digamos, el procurador común. Vamos a ver las tercerías, las excluyentes, los terceros, excluyentes, la citación y el abandono. Entonces espero que con eso terminamos el taller. Espero verlos mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a los presentes. Muy buenas noches.